Este es un video para poder ver el tema que nos quedó pendiente de probabilidad y estadística que tiene que ver con la prueba TED Student. La idea es poder presentarles en qué consiste la prueba, poder hacer dos ejercicios y que ustedes puedan seguir practicando con los exámenes IB que les dejé en el link de Drive. Así que yo tomé algunos apuntes en mi iPad y se los voy a presentar aquí. No es una clase muy rigurosa como la que siempre trabajamos en el aula. Básicamente, la prueba TED Student, como pueden ver aquí en la definición, es una prueba que se utiliza cuando nosotros tenemos dos conjuntos de datos, es decir, dos muestras. Y estas muestras miden las mismas variables sin ser necesario que ambas muestras sean del mismo tamaño. Es decir, que puedo tener dos tablas o dos filas que representen información de dos muestras, pero que no en una muestra tener 7 datos y en otra puedo tener 15, y eso no importa para este tipo de prueba. Un ejemplo de dos muestras que pueden ser válidas para pruebas de Student: la altura de plantas que crecen en el sol y la altura que crecen en la sombra. Fíjense que ahí se está midiendo la misma variable, como dice la definición. La variable que se está midiendo ahí es altura de plantas, pero hay unas que crecen en el sol y otras que crecen en la sombra. Puede ser que de las que crecen en el sol yo tenga 20 plantas y puede ser que de las que crecen en la sombra yo tenga 13 y no hay problema, se puede aplicar la prueba. Lo importante aquí es, o para lo que se utiliza este tipo de prueba, es para comparar los promedios o las medias de dos grupos de muestras distintas en este caso. Por ejemplo, en este primer ejemplo que nosotros tenemos, no es viable yo calcular una por una la altura de todas las plantas que crecen en el sol. En vez de eso, yo puedo tomar una muestra de plantas que crecen en el sol y una muestra de las plantas que crecen en la sombra y comparar con una prueba de Student si ambas en promedio son iguales. Entonces, un segundo ejemplo puede ser el tiempo en llenar un examen de matemáticas y el tiempo en llenar un examen de biología, ambos para el mismo grupo de personas. Entonces, estos son los tipos de ejemplos donde podemos ver aplicada la prueba de estudio. Hay algo importante y es que en esta prueba, nuestra hipótesis nula, que se representa con h sub 0, siempre será la media, siempre la vamos a representar como que la media de ambas muestras son iguales. Es decir, nuestra hipótesis nula, siempre nosotros vamos a asumir que la media de cada muestra será igual, son iguales. En el caso de la altura de plantas que crecen en el sol y la altura de la planta que crecen en la sombra, si yo te pidiera cuál sería una hipótesis nula para este conjunto de datos o para estas muestras, bueno, que la media de las plantas que crecen en el sol es igual a la media de las plantas que crecen en la sombra. Es decir, no hay diferencias significativas entre ambas medias, por lo tanto son iguales. Mientras que la hipótesis alternativa puede variar en función de lo que estemos estudiando. Por ejemplo, si me piden que en el mandato del ejercicio me dicen que quieren ver si la media de una muestra es diferente a la media de la otra, entonces mi hipótesis alternativa va a ser esta, H sub 1. La media 1 es diferente a la media 2. Este tipo de test se llama test de dos colas. ¿Por qué de dos colas? Porque si la media no es igual, si la media 1 no es igual a la media 2, entonces puede tener dos opciones, o ser mayor o ser menor. Por eso se llama de dos colas. Porque si son diferentes, la alternativa, si la media 1 es diferente a la media 2, entonces puede tener dos posibilidades. Ahora, cuando en el mandato me dejan saber indirectamente de que lo que se está investigando es si la media es mayor o si la media es menor, una de las dos, entonces estamos frente a un test de una cola, porque lo que queremos saber es una sola cosa, no ambas. No sé si quedó claro. De todas formas, ahora con el ejemplo va a quedar un poquito más claro. Antes de, vamos a ver cómo se calcula entonces la prueba T de Student. Fíjense que como se llama T de Student, ahora no vamos a encontrar un valor de chi cuadrado, sino que ahora vamos a encontrar un valor de t.
y vamos a utilizar la regla como normalmente la utilizábamos en chi cuadrado. Para calcular este valor de t y todo lo demás, tenemos que primero entrar a Stat, al menú de estadística. Luego vamos a L1 y a L2. En L1 vamos a poner el primer listado de nuestra muestra y en L2 el segundo listado de nuestra muestra. Luego vamos a ir a TETS, que está en el mismo menú de estadística, dándole a la derecha. Y vamos a elegir la opción, creo que es la opción número 4, que dice To Sample T-TETS, que básicamente es muestra, dos muestras para la prueba T de Student, básicamente. Y nos va a salir un menú como este, donde lo vamos a llenar como yo se lo estoy presentando aquí. En Input vamos a poner Data. Creo que eso solamente aparece en las calculadoras a color de este formato, pero en las demás tienen un formato similar. El input va a ser en Data, lista 1 ponemos L1, lista 2 tenemos L2, frecuencia 1 ponemos 1, frecuencia 2 ponemos 1 y luego aquí me va a preguntar ¿cómo es nuestra hipótesis alternativa? Fíjense que aquí dice, la media 1, 2 puntos. ¿Es diferente de la media 2? ¿Es menor que la media 2 o es mayor que la media 2? Dependiendo del mandato, entonces nosotros vamos a elegir cuál de estas tres opciones es la que necesitamos. Más adelante en el ejemplo va a quedar más claro. En la opción que dice Bullet, nosotros debemos siempre ponerlo en Yes o en encendido, que es otra forma como aparece. Es importante aquí en esta opción de Bullet de que ustedes sepan que cuando la calculadora se resetea siempre va a estar esto apagado o en no. Por lo tanto, siempre debemos marcarlo en Yes. Y luego le damos a calcular. Como en todos los tests de chi cuadrado, bondad de ajuste, una vez ya hayamos hecho este cálculo, vamos a terminar rechazando o aceptando la hipótesis nula según la siguiente regla. Fíjense que aquí se parece mucho a la regla que siempre hemos utilizado para chi cuadrado. Si el valor P es mayor que el nivel de significancia, entonces aceptamos la hipótesis nula. Si el valor P es menor que el nivel de significancia, entonces rechazamos la hipótesis nula. Recuerden que el nivel de significancia y el valor crítico siempre te lo van a dar en el mandato. Ahora fíjense que la regla cambia. En vez de donde teníamos chi cuadrado es menor que el valor crítico, ahora tenemos el valor t, porque es una prueba t de Student, es menor que el valor crítico, aceptamos la hipótesis nula. Si el valor t es mayor que el valor crítico, entonces rechazamos la hipótesis nula. Y con esta regla, luego de que hayamos calculado, como les expliqué aquí, el valor de t y el valor de p, pues entonces vamos a concluir nuestro ejercicio. Vamos a ver este ejemplo. Fíjense lo que dice aquí. El profesor de química le ha realizado el mismo test, la misma prueba, el mismo examen, a sus dos grupos de alumnos para averiguar si existen diferencias significativas entre sus niveles, Los resultados son el grupo 1, aquí está, eso es lo que yo voy a poner en L1, y el grupo 2, esto es lo que yo voy a poner en L2. La A dice, escriba la hipótesis nula y alternativa. Ya nosotros aprendimos que la hipótesis nula siempre va a ser la media 1 de ese grupo va a ser igual a la media 2. Es decir, que no hay diferencias significativas entre las notas de las medias de los dos grupos. Mientras que la hipótesis alternativa, me doy cuenta que en el mandato dicen que el profesor quiere averiguar si existen diferencias significativas, es decir, si son iguales o no. Por lo tanto, voy a poner en este caso la media 1 no es igual o es diferente a la media 2 como hipótesis alternativa. Como aquí no me habla de que él está averiguando de si es mayor o si es menor, simplemente si es diferente, pues lo pongo así, no es igual. Ya para la B me dice, hay el valor de T y el valor de P para el test a un nivel de significación del 5%. Entonces, ¿qué hacemos? Estos datos los vamos a poner en lista 1 y lista 2. Entonces, voy aquí a la calculadora, voy a Stat, voy a Edit y borro esto que tengo aquí, borro esto que tengo aquí y en vez de L1 voy a poner todos estos datos y en lugar de L2 voy a poner todos estos datos. Yo no voy a hacer este porque quiero hacer otro,
Pero cuando usted haga eso, entonces va a seguir a donde le dije. Ya una vez en L1 y L2, entonces van a ir a estadística, van a venir a TETS y van a darle a la opción número 4. En esta opción 4 debe estar así. El input debe estar en Data. Aquí debe ir L1, aquí L2, 1, 1. Y en mi hipótesis alternativa voy a elegir esta porque yo quiero saber si es diferente, no mayor ni menor. Y Pullet, fíjense que está en no, siempre lo tengo que poner en yes. Luego lo voy a calcular y obviamente como yo borré todo lo que tenía en L1 y L2 no me va a dar nada, por eso no lo hago. Así que una vez se hace, aquí en el libro, tuvieron como resultado que el valor de T es negativo 0,235 y el valor de P es 0,816. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a terminar? Bueno, siguiendo la regla. Yo tengo el valor de P y me dice que el nivel de significancia o de significación es de 5%. Es decir, que ahora yo tengo que comparar el valor de P con el nivel de significación. Me dice como el nivel de significación es 0,05 y el valor de P es 0,816, me doy cuenta que P es mayor que el nivel de significación. Cuando P es mayor que el nivel de significación, acepto la hipótesis nula. Por lo tanto, si acepto la hipótesis nula, estoy diciendo que las medias son iguales, es decir, no hay diferencias significativas entre las notas. Bien, vamos a ver este ejemplo, que es el ejemplo que ustedes tienen en su prueba, creo que es la prueba 1, 2023 de Vitsia. Vamos a ver este ejemplo. Dice que hay una clínica que está interesada en saber si la media del tiempo de recuperación de los pacientes que han probado el remedio nuevo es menor que el de aquellos pacientes que siguieron tomando el remedio antiguo. Fíjense que aquí el mandato ya me dice cuál hipótesis alternativa voy a tomar, porque dice que están interesados en saber si el tiempo de recuperación del remedio nuevo es menor que el de los que tomaban el remedio antiguo. Por lo tanto, mi hipótesis alternativa va a ser la media 1, media sub 1 va a ser menor que media sub 2. Me lo dice el mandato. Para ello, la clínica eligió al azar a alguno de sus pacientes y fue anotando su tiempo de recuperación en días. Los resultados son estos. ¿Qué hago? Pongo esto en L1, el primero, el de remedio nuevo lo pongo en L1 y remedio antiguo lo pongo en L2. Luego dice, se supone que los datos siguen una distribución normal y que la varianza de la población es igual para los dos grupos. Se utiliza una prueba T-de-Student para comparar las medias de los dos grupos a un nivel de significación del 10%. Me dice aquí la primera pregunta, indique la hipótesis nula y la hipótesis alternativas que son apropiadas para esta prueba. Sabemos que la hipótesis nula siempre va a ser que las medias son iguales y ya vimos por qué en el mandato yo tengo que poner que la hipótesis alternativa, la media 1 es menor que la media 2. Así respondemos a la primera pregunta. Entonces la segunda dice, hay el valor del parámetro P correspondiente a esta prueba. Entonces esto sí lo vamos a hacer. Entonces venimos aquí. Yo voy a poner mi pantalla doble para así poder copiar con facilidad. Vamos a ver si me lo permite. Esto lo pongo aquí, esto lo pongo aquí. Yo espero que ustedes lo puedan ver. Entonces, entro a la lista 1 y lista 2. Aquí pongo 12, 13, 9, 13, 14, 15, 17. Listo. Y en L2 pongo 17, 11, 10, 18, 20, 22, 14, 15 y 18. Ok. Entonces ya tenemos esto en L1 y L2. Vamos a poner esta parte grande. Listo. Entonces ahora debo ir a Stat, ir al menú de text y tomar el número 4, la muestra
dos muestras para la prueba t-test. Entonces, le doy aquí, todo eso lo tengo bien. Ahora, en vez de tener que la hipótesis alternativa quiero que sea diferente de la media uno a media 2, yo quiero que la media uno sea menor que la media 2. Eso fue lo que nosotros planteamos aquí. Media uno que sea menor que la media 2. Por lo tanto, media uno que sea menor que la media 2. Le doy a Enter. Y el bullet lo dejo en yes. Por lo tanto, ahora le doy a calcular y fíjense lo que me aparece. Me aparece el valor de t, me aparece el valor de p, los grados de libertad, las medias y todo esto. ¿Qué me interesa a mí? Solamente estos dos, el valor de t y el valor de p. Vamos a ver, ¿qué yo tengo aquí? No tengo valor crítico. Bueno, ya aquí lo que me piden es el valor de p, por eso yo pongo aquí que p es 0.062, mírenlo aquí, 0.062. Ahora la G me pide a mí, indique la conclusión que se puede extraer de esta prueba de una razón que justifique su respuesta. ¿Qué podemos ver aquí? Como tengo el valor de P, que es 0.06, y tengo el nivel de significación, que es 10%, pues miren aquí lo que yo digo. Como P es 0.062 y el nivel de significación es 0.10, P es menor que el nivel de significación y eso está claro. Por lo tanto, según la regla, cuando P es menor que el nivel de significación, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, se rechaza la hipótesis nula aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que se acepta la alternativa. Por lo tanto, la media del tiempo de recuperación de los pacientes que han probado el nuevo remedio es menor que las del remedio antiguo. Eso es lo que decía mi hipótesis alternativa, por eso la acepto. ¿Qué implica eso en contexto? Que si el tiempo de recuperación de unos pacientes es mucho menor tomándose un nuevo remedio, quiere decir que ese remedio es mejor. Por lo tanto, yo acabo de poner, eso implica que el nuevo remedio es mejor. Y por último, la H dice, explique qué representa el valor de P. Siempre el valor de P representa la probabilidad de que nuestra hipótesis nula ocurra, tal y como nosotros la planteamos. Por lo tanto, fíjense que P es 0.06, es un 6%, por lo que es una probabilidad baja y por eso nosotros rechazamos la hipótesis nula. Pero siempre tengan eso en claro. El valor de P representa la probabilidad de aceptar la hipótesis nula. Y bueno, eso es todo sobre la prueba TED Student. Todo lo que ustedes necesitan saber. Yo les voy a enviar estas pequeñas notas que hice en el iPad. Se lo voy a enviar como una presentación. Le voy a enviar también otro material y un video de YouTube que vi de una persona explicándolo por si se le hace más claro que este video. Así que sigan practicando los exámenes IB y cualquier cosa me dejan saber.